Sean bienvenidos a Los Inmortales. Hoy, las últimas palabras de Platón. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y dejar en los comentarios cualquier historia que deseas que contemos. Sin más preámbulos, empecemos. En el corazón palpitante de la Grecia clásica, entre el polvo de un tiempo lejano y la brisa salada del mar Egeo, nació una mente que redefiniría la esencia misma del pensamiento humano. No era un rey ni un guerrero, sino un filósofo, Platón. Su nombre resuena como la promesa de la verdad, la belleza inmutable y la justicia eterna. Pero antes de ser un faro, un ídolo, un referente, fue un hombre, forjado por la tragedia y desilusiones. Hoy desenterraremos no solo su sabiduría, sino también el drama humano que marcó su vida y la serena quietud de sus últimas palabras y su final. Desde las vibrantes calles de Atenas hasta los salones legendarios de la academia, Platón buscó respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Pero incluso los arquitectos del pensamiento eterno deben enfrentar la realidad de la mortalidad. Esta es la historia de su vida, su obra y el misterio, y la trascendencia de su última respiración. Nacido en una familia aristocrática ateniense alrededor del 428 a.C., el verdadero nombre de Platón era Aristócles. Platón, que significa el de la espada ancha o el de los hombros anchos, era el apodo que se le dio, quizás por su físico robusto o quizás proféticamente por la amplitud de su intelecto. Su destino parecía ser la política, un camino digno para un joven hombre de cuna. Pero el azar o el destino lo llevó a un encuentro que cambiaría su vida para siempre, el encuentro con Sócrates. Sócrates no escribía, su aula era la plaza pública, su método, la malletúnica. Hacer preguntas que desnudaban la ignorancia y guiaban hacia la verdad. Platón, un joven talentoso y ardiente, quedó fascinado. Se convirtió en un discípulo más que devoto, absorbiendo cada palabra, cada cuestionamiento. El magnetismo de Sócrates encendió en Platón una llama filosófica que ardía con la intensidad de un gran incendio. Creía haber encontrado al maestro que le mostraría cómo la filosofía podía y debía guiar a la ciudad y a la humanidad. Pero esa llama se vería atenuada por una sombra inmensa. En el 399 a.C., el mundo de Platón y sus creencias se derrumbaron. Atenas, la ciudad de la cuna de la democracia, condenó a su maestro, a Sócrates. Acusado por corromper la juventud y de impiedad, fue sentenciado a muerte. Platón presenció el juicio, la injusticia flagrante, la serenidad con la que Sócrates bebió la acituta. Fue un golpe devastador. La fe de Platón en la política se hizo añicos. Comprendió que el mundo terrenal estaba demasiado corrupto para la verdad. La filosofía no podía salvar la ciudad si la ciudad no estaba preparada para la verdad. Tras la muerte de Sócrates, Platón abandonó Atenas, sumido en un profundo luto y desilusión. Viajó por el Mediterráneo absorbiendo conocimientos de diversas culturas, de Egipto, de Italia. Pero su mente siempre regresaba en búsqueda de la verdad inmutable. Esa verdad que las sombras de la política ateniense no había podido destruir. Fue durante este exilio voluntario que las semillas de sus propias teorías revolucionarias comenzaron a germinar. Ideas que trascendían la efímera realidad de los sentidos humanos. Al regresar a Atenas, alrededor del 387 a.C., Platón fundó una institución que se convertiría en el primer prototipo de universidad occidental, la academia. No era solo una escuela, sino un santuario dedicado al estudio, la investigación y la formación de futuros líderes. Sobre su entrada se decía que estaba grabada la frase: "No entre aquí quien no sepa geometría". La academia era un lugar donde las mentes más brillantes de Atenas se reunían para ascender más allá de lo visible, para alcanzar el mundo de las ideas. Para Platón, la realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra, una mera copia imperfecta del reino superior y eterno,
el mundo de las ideas o formas. Allí residen las esencias perfectas de todo lo que existe. La idea de justicia, de belleza, de caballo, etc. Nuestro mundo material es solo un reflejo. La alegoría de la caverna es su metáfora más famosa. Prisioneros encadenados que solo ven sombras en la pared, creyendo que son la única realidad. La filosofía es el doloroso ascenso hacia la luz, hacia las verdades de formas. Es el viaje de la ignorancia al conocimiento, una epopeya del intelecto que él invitaba a todos a aprender. A pesar de su desilusión con la política ateniense, Platón nunca abandonó la esperanza de que la filosofía pudiera, de hecho, guiar al Estado. Creía firmemente que los líderes deberían ser filósofos y reyes, gobernantes sabios y justos, iluminados por la razón y el conocimiento de las formas. Este sueño lo llevó a embarcarse en una de las aventuras más arriesgadas y en última instancia dolorosas de su vida: sus viajes a Siracusa, la poderosa ciudad-estado griega de Sicilia. Su primer viaje fue invitado por Dioniso I, el tirano de Siracusa. Platón esperaba influir en él, moldearlo en un gobernante más justo, pero Dionisio era un hombre de poder brutal y astucia política, no de sabiduría. La relación fue tensa. Se dice que Platón fue incluso encarcelado brevemente y luego vendido como esclavo, antes de ser rescatado por un amigo. A pesar de esta amarga experiencia, su idealismo lo impulsaría a regresar. Años más tarde, con la ascensión de Dionisio II, el hijo, Platón fue invitado una segunda y tercera vez. El joven Dionisio parecía más abierto a sus enseñanzas, impulsado por su cuñado, Dion, un ferviente admirador de Platón. Por un tiempo hubo esperanza. Platón dedicó su tiempo a instruir al joven tirano, a sembrar las semillas de la filosofía en su mente. Creía que esta vez, finalmente, podría construir la ciudad ideal, que había concebido en su obra maestra, La República. Pero la realidad una vez más se impuso. Las intrigas palaciegas, la inestabilidad del tirano y la creciente desconfianza hacia Dion, el amigo de Platón, hicieron que sus esfuerzos fueran en vano. Platón fue nuevamente retenido contra su voluntad. Sus sueños políticos se hicieron añicos. Volvió a Atenas, frustrado pero no derrotado. Comprendió que el filósofo no siempre puede reformar un príncipe, pero sí puede educar las mentes que, con el tiempo, podrían cambiar al mundo. Si te está gustando el video, hasta este punto puedes dejar tu like, comentario y suscribirte. Activa la campanita y cuéntanos qué otra historia quisieras conocer en Los Inmortales. De regreso a la academia, Platón pasó sus últimas décadas. Estos años fueron increíblemente productivos. No solo continuó enseñando a mentes brillantes, como la de su más famoso discípulo, Aristóteles, sino que también se dedicó a escribir y revisar sus diálogos, dejando para la posteridad una obra literaria y filosófica sin precedentes. Sus diálogos son joyas, conversaciones vivas donde Sócrates, a menudo el protagonista, exploraba la verdad a través del intercambio de ideas, la dialéctica. En obras como Fedón exploró la inmortalidad del alma. En El banquete, la naturaleza del amor. El famoso amor platónico nace de allí, la aspiración hacia la belleza absoluta. Y, por supuesto, en La República, delineó su visión de un estado ideal, gobernado por la razón y la justicia, un modelo que ha fascinado y desafiado a pensadores políticos durante milenios. Estos últimos años fueron de una profunda introspección y consolidación de su vasta cosmovisión, sabiendo que su tiempo en este mundo se acortaba. Platón había vivido una vida plena, marcada por la búsqueda incesante del conocimiento, la lealtad a su maestro, la audacia de sus viajes y la incansable labor de su academia. Había desafiado la ignorancia, confrontado la tiranía y, sobre todo, había elevado la mente humana hacia la cima de la razón.
y la contemplación. Sus escritos eran más que meros textos. Eran invitaciones a un viaje filosófico, diálogos que continúan vivos y resonando, incluso al día de hoy. Su cuerpo envejecía, sus músculos desaparecían, su visión nunca se acortó y su espíritu, sus ideas serían eternos. Conforme el tiempo pasaba, los años pasaban, la vida pasaba, Platón se acercaba a su fin. Después de largos 80 años de pensamientos, enseñanzas y búsqueda, que cabe aclarar que no era normal llegar a esta edad en esos tiempos, el gran filósofo se preparaba para el último de sus viajes. La tradición, rica en relatos que honran a los grandes, nos ofrece un final tan sereno como el alma que él tanto estudió. Se dice que Platón no sufrió una enfermedad prolongada ni un final violento, sino que su partida fue un acto de profunda paz. Según la tradición histórica, fue en el año 348 o 347 a.C., mientras asistía a una boda, o quizás, como algunos relatos sugieren, en la quietud de su propio hogar. El hombre que había explorado las profundidades de la existencia, que había enseñado sobre la inmortalidad del alma y la verdad realidad más allá de las apariencias, simplemente se durmió. Su vida terrenal se extinguió suavemente, sin dolor, en el día de su cumpleaños, según algunas fuentes, como si el cosmos mismo celebrara su partida hacia el reino de las formas perfectas que tanto había anhelado. Su rostro, incluso en el reposo final, parecía llevar la impronta de la serenidad, la sabiduría y una profunda comprensión. El gran filósofo había contemplado su último diálogo, no con otro hombre, sino con el silencio de la eternidad. Su cuerpo, ya frágil, desgastado, por 80 años de vida y pensamientos y largos viajes, finalmente sucumbió. Pero lo que dejó atrás era mucho más que su cuerpo. Fue un alma inmortal, un legado de ideas que jamás conocerían la muerte ni el olvido. A pesar de su partida, la academia continuaría funcionando durante casi 1000 años después de su muerte. Es un testimonio de su impacto. Sus obras se convirtieron en piedra angular de la filosofía, la política y la educación occidental. Su búsqueda de la verdad, su visión de la justicia, su reflexión sobre la realidad y la apariencia siguen resonando en nuestras propias vidas, en cada pregunta que nos hacemos y en cada búsqueda de un ideal. La historia de la muerte de Platón no es una tragedia oscura, triste o violenta, sino que es la culminación serena de una vida dedicada a la búsqueda de la sabiduría. Su diálogo final no fue silenciado por la muerte, sino que resuena a través de los siglos, invitándonos a ti, que me escuchas, y a mí, que te hablo, a unirnos a la conversación eterna de la filosofía. Porque, en las palabras de Platón, la búsqueda de la verdad nunca termina. Platón fue un referente que hasta el sol de hoy está presente con nosotros. Su concepción de la inmortalidad de un alma que nunca perece se extendió hasta su propia realidad. Su cuerpo ya no está entre nosotros, su voz ya no llena los templos, su academia ya no es dirigida por él, pero todo es inmortal. El legado que Platón dejó va más allá de cualquier mortalidad y cualquier prefijo de la belleza superficial del humano. Platón, 428 a 348 a.C.
Cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas de la vida de Platón? ¿Crees que realmente fue tan trascendente como lo contamos en esta historia? ¿O solo fue un filósofo más? ¿Crees que fue un loco o un visionario? Te invito a generar discusión en los comentarios, compartir este video con tus amigos y darle like a este video. Comenta, suscríbete, activa la campanita y prepárate para más Inmortales. Gracias por escuchar.